poco acerca del punto 3 y el punto 4, ¿no? Fíjense, el, el, si estamos en el punto 3, ¿okay? El negocio en Estados Unidos rinde 10%, ¿okay? 10% equivale a dos veces y, eh, dos veces y media, ¿okay? Eh, lo que es el bono norteamericano, ¿no? Entonces, bueno, yo debería exigir por lo menos dos veces y media el 17, ¿ok? Este, perdón, eh, tres veces y media el 17, ¿ok? Porque la prima es 3.25, tres veces y cuarto, ¿ok? Entonces, bueno, si yo hago eso, entonces sería 10, ¿ok? Multiplicado por 1 más 3.25, ¿no? Y eso me da 42.5, ¿no? Okay, eso es lo que debería rendir, ¿no? Y de hecho, si yo multiplico el 0.17, okay, vamos a ver, vamos a usar la calculadora. Si yo multiplico el 0.17 que rinde el bono venezolano, okay, por 3,25, okay, perdón, eh, por 2.25, por 2.5, que era que era la diferencia. O sea, pero vamos a hacerlo más sencillo. Si yo divido 10 entre 4, eso me dice que el negocio en los Estados Unidos rinde dos veces y media, ¿ok? Lo que rinde el bono norteamericano, ¿no? Y si yo multiplico el 2.5 por 17, ¿ok? Eso me dice que yo debo exigir 42.5, ¿ok? Y bueno, si efectivamente el negocio rinde 10 en los Estados Unidos, yo multiplico 0,10 por 1 más 3,25, que es la prima, ¿okay? Sería 4,25, eso me da 42,5, o sea que es perfectamente coherente. ¿Okay? Voy con el cuarto caso. El bono gringo rinde 4, ¿okay? El negocio rinde 10, por lo cual el negocio rinde dos veces y media lo que rinde el bono norteamericano. Entonces, si el negocio se pasa a Venezuela, debería rendir dos veces y media lo que rinde el bono venezolano, ¿no? Entonces multiplico 0.16 por 2.5, eso me da 0.4. O sea, debería rendir 40%. ¿Ok? Y bueno, lo hacemos de la manera sensata, que es tomar el 10% que este negocio rinde en los Estados Unidos y lo multiplicamos por 1 más 3, ¿ok? Es decir, por 4, ¿ok? Y eso me da 40%, que es lo mismo que me daría multiplicando el 16 por el 2.5, ¿ok? Entonces, eso significa que esta forma de medición, esta prima de riesgo, es la adecuada cuando yo quiero comparar el bono de un país con el bono de otro país, ¿ok? Y eso sería una prima de riesgo, ¿ok? No exactamente el riesgo de país, sino la prima de riesgo que yo le estoy aplicando al riesgo de Venezuela. ¿Okay? Ojo que no necesariamente, ¿okay? Esto obedece a razones este, eh, fundamentadas del riesgo, ¿okay? Sino que esto es una relación de mercado, pues. O sea, tan sencillo como que los inversionistas en este momento creen que Venezuela debe rendir 18 y creen que los Estados Unidos deberían rendir 5, pues. ¿Okay? Eso no habla efectivamente de los riesgos de los dos países, ¿no? Sino que habla de una situación puntual del mercado. ¿Ok? Ok, otra forma de medir el riesgo, espero que eso haya quedado claro, ¿no? ¿Ok? Espero, ¿no? Si no me dicen, ¿ok? Otra forma de medir el riesgo, ¿ok? Es la que usan las calificadoras, ¿no? Y las calificadoras lo que hacen es tomar una serie de indicadores económicos, financieros y políticos, o sea que algunos indicadores son cuantitativos, ¿ok? Los económicos y los financieros, ¿ok? Y otros son cualitativos, ¿ok? Como es el caso de los riesgos políticos, ¿no? Y entonces, bueno, ellas dan un dictamen, ¿ok? Con respecto al riesgo del país, que como comenté, lo que significa realmente es la probabilidad de que quien compre ese bono, ¿ok? Cobre efectivamente todos los pagos hasta el último, ¿ok? O no los cobre, pues, ¿ok?
O sea que esto lo que mide es la posibilidad de que el individuo, ¿ok? No, no, no cobre al final el bono, ¿ok? Y se quede con un default, pues, o con un bono en default, ¿ok? Y bueno, las calificadoras de riesgo nacen en el siglo XIX, la primera, de Standard Poor's, ¿okay? Nace cuando la bolsa de valores de Nueva York está en pleno desarrollo. ¿Okay? Es más, la bolsa de valores de Nueva York es un caso curioso, ¿no? Porque esa bolsa se desarrolla mucho antes que los Estados Unidos se desarrollen como potencia, ¿no? O sea, como país plenamente desarrollado. Entonces, bueno, eso abrió unas oportunidades de negocio muy interesantes en el mercado bursátil, ¿ok? Y bueno, y como inicialmente ese mercado se desarrolló por la emisión de bonos, entonces mucha gente que compraba estos bonos tenía inquietudes acerca de si lo que ellos estaban comprando eh, este, les iba a permitir de verdad recuperar la inversión que estaban haciendo, ¿no? Entonces, de esa manera la gente de Standard Poor's consiguió un nicho de mercado y comenzó a hacer calificaciones de riesgo. Pues. O sea, cuando los bonos salían, los bonos le contrataban a Standard Poor's la calificación y Standard Poor's decía este bono es AA o este bono es triple B o este bono es C. ¿Okay? Y bueno, y eso, por supuesto, redundaba en el rendimiento. Pues mientras peor era el riesgo, mayor debía ser el rendimiento. ¿Okay? Y bueno, y mientras peor es la calificación de riesgo, eso habla de que probablemente quien compra eso no tiene eh, la esperanza absoluta de recuperar la inversión. ¿Okay? Y ya eso lo vamos a referir, ¿no? El negocio fue creciendo, ¿okay? Y en 1909, ¿okay? Le salió competencia, ¿no? En 1909, la misma gente que trabajaba en Standard Poor's se separó, ¿okay? Y montó una segunda compañía que se llama Moody's Corporation, que también todavía existe, ¿no? ¿Okay? Y también califica bonos y países, ¿okay? Entonces, bueno, esa segunda calificadora nace en 1909, ¿no? Y el negocio era de tal magnitud, ¿okay? Que en 1913 hubo otras separaciones, ¿okay? Y se forma una tercera agencia de calificación que es la Fitch Group, ¿okay? Y bueno, y después de eso hay una cantidad impresionante de calificadoras, incluso hay calificadoras regionales, por ejemplo, en Venezuela hay varias calificadoras de riesgo que califican el riesgo venezolano, ¿okay? Y bueno, el riesgo de los bonos que se emiten en Venezuela y de los papeles comerciales que se emiten en Venezuela. Y fíjense, ejemplo de eso es que en China también hay una calificadora de ellos propia que se llama Dagon Global Credit Rating, ¿okay? Que se fundó en el año 2009. ¿Okay? Entonces, ¿cómo califican y qué significa eso? ¿No? Fíjense, en primer lugar, ellos tienen dos grupos de calificación. ¿Okay? el, el, el investment grade o la calificación de inversión, ¿okay? Que ellos lo aplican a los primeros niveles de riesgo, AAA, AA, triple B. ¿Okay? Hasta ahí. ¿Okay? Y a partir de W, ¿okay? Ellos llaman a eso non-investment grade y también lo llaman speculative grade, ¿okay? Que traducido significaría calificación de no inversión o calificación especulativa. Ok, fíjense que la calificación que usa Standard Poor's es muy parecida a la de Fitch y muy parecida a la de Dagon, ¿no? Okay. Y bueno, yo no sé si en la página hay un documento de riesgo, si no yo se los guindo ahorita más tarde, ¿ok? Para que vean qué es lo que significan todas estas letras, ¿no? Más o menos lo mismo que dice Standard Poor's para el AAA, vale para el Moody's del AA minúscula, ¿ok? Y para Fitch del AAA y para Dagon del AAA, ¿ok? Porque más o menos el criterio es muy similar, ¿no? ¿Okay? Y bueno, ellos llaman, como comento, investment grade a cualquier cosa que tenga menos riesgo que triple B. ¿Okay? O sea, triple B, A, doble A y triple A son investment grade. ¿Okay? Y eso lo que significa es que usted tiene más o menos una certeza del 100%
de que usted va a cobrar todos los pagos, ¿ok? De intereses y el último pago de capital o los últimos pagos de capital si el bono tiene sistema de pago por amortización periódica, ¿no? ¿Okay? Y bueno, y si el bono está calificado doble B, ¿okay? Entonces empieza a haber una pequeña probabilidad de que usted no recupere la inversión. ¿Okay? Si es B, ¿okay? Esa probabilidad va a aumentar. ¿Okay? Si es triple C, aumenta aún más. ¿Okay? Y así sucesivamente con el doble C y con el C. ¿Okay? Y cuando ya el bono está en D, ¿okay? D lo que significa es default. ¿Okay? Significa que ya usted no está cobrando. ¿Okay? Y bueno, y cuando la calificadora no ha hecho calificación del bono, entonces normalmente se le pone NR, ¿okay? Que son las iniciales de no rating, ¿okay? No clasificada, pues, o no rankeada, pues. ¿Okay? Eso es lo que significa eso, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay como una suerte de línea ficticia, ¿okay? Que separa el investment grade del non-investment grade, ¿okay? Pero yo ahí tengo serias objeciones, ¿no? ¿Por qué? Fíjense, si yo soy un inversionista y yo me compro un bono triple A, ¿okay? Ese bono es una especulación, ¿ok? Porque yo estoy especulando en torno al futuro, ¿no? ¿Ok? Yo creo que puedo ganar plata con esto, eso es especulación, ¿ok? Por lo cual la inversión en triple A, doble A y triple B también es especulativa, ¿ok? Si yo me compro un bono B, ¿ok? O un bono D, ¿ok? Y hay gente que compra los bonos D, ¿ok? Este, yo también estoy invirtiendo, ¿ok? Entonces eso no es un non-investment grade, ¿ok? Eso es un investment grade, ¿ok? Entonces yo creo que los nombres que se usan no son los adecuados para la calificación, ¿ok? O sea, creo que sería mejor decir bonos de altísimo riesgo y bonos de bajo riesgo, pues y ya, ¿ok? Creo que es mucho más sensato que decir esto de investment grade y de non-investment grade y de speculative grade, ¿ok? Recuerden que una inversión que renta mucho, ¿ok? Es de alto riesgo, pero una inversión que renta poco es de bajo riesgo, ¿no? Por lo cual, y ambas son especulativas, ¿no? Entonces, no se puede hacer esa separación por inversión y no inversión o por especulación y no especulación, porque no tiene ningún sentido. ¿Okay? Desde el punto de vista financiero no lo tiene. ¿Okay? Bueno, y cuando se hacen los criterios, estos son los criterios de largo plazo, ¿okay? Hay unos criterios para el corto plazo, o sea, los bonos de corto plazo, ¿okay? De menos de 2 años, en los mercados internacionales corto plazo es menos de 2 años, en Venezuela corto plazo, a pesar de la hiperinflación es 1 año, ¿okay? Entonces, ellos califican, Standard Poor's los califica todos, ¿no? Y bueno, y incluye 3 posibilidades en el investment grade, ¿okay? Que es A1, A2, A3, ¿okay? Y 3 posibilidades en el non-investment grade, que son B, C y D. ¿Okay? Fíjense, Moody's se niega a calificar bonos B, C y D. ¿Okay? O sea que ellos cuando le entregan a calificar un bono de corto plazo y ellos lo consideran como un nivel de riesgo B, C o D, ellos le ponen NR, o sea, no rating, ¿ok? Y bueno, y para los criterios que Standard Poor's llama A1, A2, A3, ellos llaman P1, P2, P3, ¿ok? Fitch hace algo muy parecido a Standard Poor's, o sea, califica los 3 investment grade como F1, F2, F3 y los non-investment grade como B, C y D. ¿Okay? Y Dagon copia la estructura de riesgos de Standard Poor's. Pues. O sea, hace A1, A2, A3, B, C y D. ¿Okay? Fíjense, yo les puse las direcciones, ¿okay? Para que si ustedes tienen curiosidad, entren. ¿Okay? Hay ahí muchísimo material. O sea, hay informes de calificación. ¿Okay? Algunos de ellos son gratuitos y ustedes los pueden bajar y curiosear. ¿Okay? Algunos son pagos y hay que pagar para verlos. ¿Okay? No les estoy diciendo paguen, estoy diciendo revisen los gratuitos, ¿no? Y hay algunos que están en español, ¿no? ¿Okay? O sea, normalmente
están en inglés, hay algunos que están en español, hay otros que están en otros idiomas, ¿no? Hay algunos en francés, en ruso, en alemán, ¿ok? Pero hay eh, en castellano y pueden curiosear, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y lo que está lo que voy a poner en la página, si no está, ¿ok? Eso es copiado de la página de Standard Poor's, ¿ok? O sea, es la calificación que Standard Poor's o las descripciones que hace para cada uno de los niveles de riesgo Standard Poor's, ¿ok? Y ahí van a ver que cuando comienza W, empieza a haber una pequeña probabilidad de que la persona no recupere el capital invertido, ¿no? Que esa es la gran duda, ¿no? Bueno, y aquí viene el balde de agua con respecto a esto, ¿no? Fíjense, en, eh, en el 97 ocurrió una crisis que se le conoce con el nombre de la crisis asiática, ¿no? ¿Ok? En esa crisis asiática, eh, este, quebraron algunas empresas de Asia, ¿ok? En las empresas que quebraron, ¿ok? Y que no pagaron sus deudas, algunas de ellas estaban calificadas AAA y AA por Standard Poor's, ¿ok? O sea que a pesar de que ellos dicen que aquí se recupera, ¿ok? Pueden equivocarse, ¿ok? Ojo con esto, ¿ok? Lo que está diciendo el profesor Lahoud no es, esto debería estar regulado, ¿ok? Esto es un negocio eh, que puede engañar al inversionista y por tanto tiene que haber un organismo del gobierno que se dedique a supervisarlo, ¿no? Lamentablemente yo tengo que reconocer que ningún organismo del gobierno conoce ningún negocio, ¿ok? Por lo cual la Superintendencia de Bancos escasamente sabe de bancos y los regula, ¿ok? La Superintendencia Nacional de Valores escasamente sabe de títulos valores y los regula, ¿ok? Y si existiese, cosa que no existe y espero yo que nunca existe, una superintendencia de calificadoras de riesgo, ¿ok? Tampoco sabría el negocio, ¿ok? Y no debería regularlo, ¿ok? El, Esto, igual que todos los negocios deberían estar libres, ¿ok? No deberían tener una regulación intensiva por parte de ningún organismo del gobierno, porque ningún organismo del gobierno conoce esos negocios. Si los organismos del gobierno conocieran esos negocios, entonces probablemente tendrían mejores negocios que el sector privado y eso no es cierto, pues. ¿Ok? Entonces, no estoy sugiriendo que debe ser regulado, ¿ok? Estoy sencillamente explicando que se equivocan, ¿ok? Y ellos asignan a veces AAA a una inversión que efectivamente quiebra y no permite que la persona que invierte ahí recupere su dinero. ¿Okay? Bueno, pero cuando eso pasa en Asia, ¿okay? Los involucrados son los asiáticos, ¿okay? Y los norteamericanos normalmente no son, ¿okay? Personas que invierten mucho fuera de su país, ¿okay? ¿Okay? Y eso también explica en parte el que la mayor parte de los libros que se hacen de finanzas dicen que el riesgo del sistema no es diversificable, ¿no? Porque ellos no se ven en la situación de diversificar un riesgo de sistema, ¿no? ¿Sí? Y bueno, después en el año, ¿cómo se llama? En el año 2001 hubo una segunda crisis, ¿ok? Que afectó perdón, en el 99 una crisis que se llamó la crisis de las .com, ¿no? ¿Okay? Que afectó fundamentalmente a las inversiones en el mercado de Nasdaq en los Estados Unidos. Y bueno, como hay una ¿cómo se llama? Hay una condición que es más o menos aceptada en los mercados, ¿okay? Que por ejemplo cuando yo me compro un bono, pero cuando yo me compro un fondo de pensiones norteamericano, ¿okay? Que son fondos de pensiones privados, ¿okay? En Estados Unidos no hay fondos de pensiones del gobierno, sino que los fondos de pensiones son privados, ¿okay? Entonces, si ese fondo es un fondo de bajo riesgo, ¿okay? Entonces él compraría solamente bonos AAA, AA, A y BBB. ¿Okay? Los fondos de pensiones normalmente no compran acciones, ¿no? Sino que compran bonos. ¿Okay?
a menos que sean fondos de altísimo riesgo, ¿ok? Que involucran la inversión en acciones, ¿no? Y uno, cuando tiene la edad adecuada, uno puede este, pedir, bueno, no necesariamente, no, un hombre de 60 años puede llegar a la oficina administradora de fondos de pensiones y decirle a la persona que él quiere comprar fondos de alto riesgo, ¿no? ¿Ok? Puede darse el caso, ¿no? ¿Ok? Lo que pasa es que no tiene mucho sentido, ¿no? Tiene sentido que yo, si tengo 20, 21 años y estoy empezando a trabajar y estoy apartando el dinero para cuando yo me jubile, entonces, bueno, yo me acerco a la oficina que administra los fondos de pensiones y yo le digo que yo quiero comprar participaciones en un bono, en un fondo de altísimo riesgo. ¿Ok? Que compre, por ejemplo, bonos triple C. ¿Ok? Y bueno, eso probablemente hace que de los 20 hasta más o menos los 28, 29 años, yo acumule una gran cantidad de capital con muchísimo riesgo. ¿Ok? Y bueno, a partir de los 29, ya yo me vuelvo un poquito más conservador y entonces regreso a la oficina y le digo, mira, yo quiero vender todas las participaciones que tengo en el fondo ese de especulativo y vamos a meternos en un fondo de un poco más bajo riesgo, pues. ¿Sí? Vamos a comprar un fondo que tenga, que compre máximo bonos A, ¿ok? Y bueno, y así estoy hasta que tengo cerca de los 36, 37 años. A los 37 me regreso a la oficina y le digo, mira, vamos a vender toda la participación que tengo en esos fondos y vamos a comprar con ese capital un fondo triple A. ¿Ok? Y entonces, bueno, de aquí en adelante, bueno, me convertiré en un perceptor de rentas, ¿ok? De bajo riesgo, ¿ok? Que acumulará poquito capital hasta que yo decida que no quiero trabajar más, pues. ¿Ok? Supongan ustedes que a los 60 yo decido no quiero seguir trabajando, entonces voy a la oficina de la que administra los fondos de pensiones y le digo, mira, ahora vamos a liquidarlo, ¿ok? Y me compras una renta, ¿ok? Que me permita cobrar mensualmente una cierta cantidad, entonces el tipo calcula, ¿ok? Y me dice, bueno, esto te permite comprar una renta que te va a pagar hasta el día que te mueras, ¿ok? $3,000 mensuales, pues. ¿Ok? Y bueno, con ese monto me jubilo, pues. ¿Ok? Así es como más o menos funciona en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, cuando ocurrió la crisis asiática, los fondos de pensiones gringos no compran bonos asiáticos, ¿ok? Ni siquiera que tengan triple A. ¿Ok? Cuando ocurre la crisis de las .com, los bonos, los fondos de pensiones de bajo riesgo en Estados Unidos no compran acciones, ¿ok? Y menos acciones.com, ¿no? ¿Ok? Entonces eso no afecta a los perceptores de rentas de este tipo, ¿ok? Y bueno, supongamos que, eh, eh, bueno, supongamos no, después en el 2008 ocurre la crisis inmobiliaria, ¿ok? Y resulta que en la crisis inmobiliaria, el banco que quebró, el banco más sonoro que quebró, que es el Lehman Brothers, estaba calificado como doble A. ¿Ok? La empresa de seguros que quebró, ¿ok? Que es este, AIG, creo que es el nombre de la compañía de seguros, ¿ok? Estaba calificado doble A. ¿Ok? En Estados Unidos, ¿no? ¿Ok? Y muchos de estos instrumentos que eran titularizaciones de deudas de largo plazo, de hipotecas, estaban calificados como AA y AAA, ¿ok? Y eso fue lo que quebró, ¿no? Entonces, muchas de estos instrumentos eran adquiridos por fondos de pensiones de bajo riesgo, ¿ok? Porque tenían esa calificación, pues ellos confiaban a pies juntillas en lo que la calificadora decía, y bueno, y como no había ocurrido nada hasta ahorita, ¿okay? Entonces bueno, a esas personas les ocurrió el evento, ¿no? ¿Okay?
Y bueno, eso por supuesto le complicó la existencia a un montón de gente. Es más, cuando se da la crisis del 2008 empiezan a, a aparecer historias de personas que dicen que, bueno, ya yo no me puedo jubilar, ¿ok? Esto arruinó mi futuro porque el fondo donde yo compré tenía participaciones inmobiliarias o tenía inversiones en Standard Poor's, perdón, en Lehman Brothers o tenía participación en AIG y yo no puedo jubilarme gracias a ese incidente, ¿no? ¿Okay? Entonces ahí sí se afectaron, ¿no? Entonces, bueno, eso hizo un movimiento muy grande de gente que estaba diciendo que estas calificadoras tenían que ser reguladas y yo sigo insistiendo, ¿okay? Ni siquiera el gobierno norteamericano tiene la gente preparada para hacer ese tipo de regulación. ¿Okay? De hecho, la SEC, ¿okay? Que es lo más cercano que tienen los gringos a un sistema de regulación de mercado, ¿okay? este, eh, en realidad es un organismo del FBI, ¿no? ¿Okay? Y lo que está es pendiente de ver si las personas hacen operaciones con información eh, privilegiada, ¿okay? Que eso es considerado un delito en los Estados Unidos. Entonces, están más pendientes de eso que ¿cómo se llama? De revisar que efectivamente haya una regulación en el mercado. Pues están más pendientes de que no se comete ese delito, ¿ok? Eh, que de otras cosas, ¿no? Y bueno, por supuesto, exigen cierta información, ¿ok? Qué bueno que sería sensato que se pidiera, pero sin la existencia de una superintendencia, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, existe, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, ese es el comentario que yo podría hacer con respecto a las calificadoras de riesgo, ¿no? Ok, ¿en qué se basan? Ok, en realidad ellas miden el riesgo de crédito, ¿no? O sea, ellas miden el crédito que tiene ese país en el bono, ¿ok? Y establecen una probabilidad de impago del bono, ¿no? Ellos dicen, mira, este país no consideramos que vaya a declararse en impago, ¿ok? Por lo cual el riesgo es triple A. ¿Ok? O este país no tiene un nivel de riesgo tan óptimo así como para ponerle triple A, pero tampoco creemos que el bono va a entrar en default y por tanto le ponemos doble A. ¿Okay? O en el caso en el cual ellos consideren que el país tiene niveles de riesgo importantes, entonces bueno, le pondrán B, W, C, triple C. ¿Okay? Y solamente cuando el bono efectivamente está en default, o sea que no se paga, entonces ellos colocan D. ¿Okay? Y como dije antes, cuando ellos no califican, le ponen no rating o NR, ¿no? ¿Okay? Y fíjense, Venezuela es un caso, ¿no? De Venezuela en el año 73, ¿okay? Tenía poquísima deuda externa, ¿okay? Nosotros nacimos endeudados, ¿no? O sea, cuando Bolívar está haciendo sus guerras, ¿okay? Bolívar endeuda a Venezuela, ¿okay? Inicialmente, y luego él se le ocurre que mejor que, ok, ok, me quedan 10 minutos de la grabación, ok, si él decide endeudar a Venezuela, después entonces él decide que Venezuela ya no se llama Venezuela, sino que une a Nueva Granada y el Ecuador y dice que eso se llama Colombia y la deuda pasa a caer en cabeza de Colombia, ¿no? ¿Okay? Entonces Venezuela queda terriblemente endeudada, ¿okay? Cuando se da la separación de Colombia, ¿okay? La separación de la deuda, la división de la deuda se hace por el número de habitantes, ¿okay? Y el país en el cual murieron más personas durante la guerra fue Venezuela, ¿no? Entonces Venezuela tenía menos habitantes que el Ecuador, ¿okay? Por lo cual a Venezuela le tocó una tajada de deuda mucho más pequeña que la del Ecuador. ¿Okay? Este, sin embargo, esa deuda estaba en default, ¿okay? Desde el 26
1826, el Libertador había decidido que él no la pagaba. ¿Ok? Y bueno, cuando se separa Colombia, uno de los compromisos que asumen las tres naciones con Inglaterra, que era el país que originalmente le había prestado, bueno, el país de los que originalmente le habían prestado dinero a Venezuela, pues la deuda era en parte comercial y en parte financiera. ¿Ok? Entonces, bueno, hay un compromiso de las tres naciones de pagar la deuda externa. De hecho, Páez regulariza el pago de la deuda y la cosa se normaliza hasta que llega Monagas, ¿no? Y Monagas otra vez se declara en moratoria. ¿Ok? Luego, eh, Guzmán Blanco la reestructura. ¿Ok? eh, y la comienza a pagar de nuevo, incluso la incrementa, ¿no? ¿Ok? Y bueno, después de Guzmán, los gobiernos que siguen otra vez hacen default. ¿Ok? Y cuando llega el general Castro, ¿ok? Venezuela la están bombardeando, ¿ok? Porque no paga. Estaban cañoneando los puertos de La Guaira y de Maracaibo. ¿Ok? Y bueno, sin embargo, Castro no regulariza el pago de la deuda y la deuda no se regulariza sino hasta que Gómez tumba a Castro, ¿ok? Y adquiere un compromiso con los acreedores de pagar la deuda, ¿no? Y de hecho, el compromiso es tan serio para el general Juan Vicente Gómez que Gómez liquida totalmente la deuda venezolana. O sea que ya para 1930, que es el año en que se cumplen 100 años de la muerte del Libertador, Gómez lo conmemora declarando que Venezuela está libre de deuda interna y externa, ¿no? Lo cual además, ¿ok? Hacía innecesaria la creación de un banco central en Venezuela. ¿Ok? Y bueno, así estuvo Venezuela hasta el gobierno de Medina, ¿no? En el gobierno de Medina comenzamos a adquirir deuda externa de nuevo. ¿Ok? Y eso fue increciendo, pues. De hecho, Marcos Pérez Jiménez la acrecentó con un plan de inversiones que realizó. ¿Ok? Y curiosamente, él lo hace cuando los precios del petróleo están subiendo. ¿Ok? Y cuando los precios del petróleo se caen, bueno, a Pérez no le queda más remedio que hacer default de la deuda. ¿Ok? Y de hecho, cuando llega Betancourt al poder, esa deuda está en default. eh, Betancourt la regulariza, ¿ok? Y comienza a pagar de nuevo la deuda externa. ¿Ok? Sin embargo, la deuda es muy pequeña, ¿no? Y la deuda vuelve a crecer en el gobierno de Pérez, ¿ok? En el gobierno de Carlos Andrés Pérez I, ¿ok? Porque hace algo muy parecido a Pérez Jiménez, ¿no? O sea, hace un tremendo plan de inversiones y se endeuda, ¿ok? En medio de una bonanza petrolera. ¿Ok? Y esa ha sido casi que la historia de Venezuela desde allá para acá, ¿no? O sea, que el primero que comete ese error se llama Marcos Pérez Jiménez, ¿ok? Y a ese mismo error, en ese mismo error caen el gobierno de Pérez, ¿ok? Tanto el uno como el dos, ¿ok? Y el gobierno de Chávez, ¿no? ¿Ok? O sea que nosotros tenemos la, la mala costumbre de endeudar al país cuando los precios del petróleo suben, ¿ok? Y bueno, y luego nos toca la moratoria como estamos ahorita, pues que estamos en D. ¿Ok? Entonces, bueno, en el 73 Venezuela era doble A. ¿Ok? Ya Venezuela había salido del problema del default eh, hecho por Pérez Jiménez y de la reposición de los pagos por parte de Betancourt. Y bueno, como el nivel de deuda era muy bajo, entonces las calificadoras decidieron calificar doble A la deuda venezolana y eso fue lo que abrió la puerta para que Pérez se endeudara de la manera en que se endeudó. ¿Okay? Este, y bueno, en el 82, fíjense, un año antes de la devaluación, bueno, en realidad no es un año antes, unos meses antes de la devaluación, ¿okay? Las calificadoras deciden poner B. ¿Okay? Y bueno, y eso causó una cierta conmoción en los mercados internacionales porque todo el mundo decía, pero si Venezuela es un país rico, ¿ok? Venezuela tiene petróleo, Venezuela le está yendo muy bien, porque las calificadoras le ponen B, ¿no? Y ocurrió una cosa bien curiosa, ¿no?
O sea, en esa época, eh, 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 el, el Banco Central le prestaba dinero al gobierno por la vía de una cosa que llamaban encaje legal imputado, ¿no? Entonces, le prestaba, el gobierno emitía un bono, ¿ok? De corto plazo, una letra del tesoro, y con esa letra del tesoro que no pagaba intereses, ¿ok? el, el Banco Central la tomaba, ¿ok? Y le entregaba el dinero del encaje legal al gobierno, ¿no? Y eso proveía de caja de corto plazo al gobierno venezolano, ¿ok? Eso se llamaba encaje legal imputado, que eso se aplicaba desde los 60, desde que ya el Banco Central era manejado mucho más discrecionalmente por el gobierno. Entonces, bueno, el año 82 no había manera de pagar esa deuda, ¿ok? Y la manera que consiguió el Banco Central para que el gobierno pudiera pagar fue revalorizar las reservas de oro. ¿Ok? El oro estaba valorado a $40 la onza desde el año 1974 y 73, perdón. ¿Ok? Entonces ellos decidieron revalorizar las reservas de oro de 40 a $300. ¿Ok? El oro en ese momento estaba en $800 la onza en los mercados internacionales y bueno, revalorizaron a 300 y la diferencia entre 40 y 300, ¿ok? La emitieron en bolívares y se la dieron al banco, al gobierno como dividendo. ¿Ok? Entonces, bueno, eso dispuso al gobierno de una cantidad inmensa de dinero, ¿ok? Que entró a la calle, ¿ok? Pudieron pagar los bonos, ¿ok? Pero eso afectó mucho el, el nivel de reservas porque la gente no sentía confianza en el gobierno de Luis Herrera, ¿ok? En lo que venía ocurriendo en el gobierno de Luis Herrera. Y bueno, y para colmo de males, también el gobierno decide repatriar el Fondo de Estabilización Macroeconómico, que era un depósito que desde la época de Pérez y producto del boom petrolero se había realizado en el Chase Manhattan Bank. ¿Ok? Se trajo y se colocó en las reservas internacionales y bueno, desde diciembre del 82 hasta febrero del 83 ese monto monstruoso de reserva, que fueron 18.000 millones de dólares, fue agotado, ¿ok? Y el gobierno declaró la moratoria, ¿ok? Durante un tiempo, en Venezuela que se le consideró B, era realmente D, porque estuvo en default hasta el gobierno de Lucinchi. En el gobierno de Lucinchi se reestructuró una parte de la deuda, ¿ok? Y en el gobierno de Pérez II se reestructuró la otra parte de la deuda. ¿Ok? Y bueno, y durante tiempo también la deuda venezolana estuvo entre B y W, ¿ok? Hasta que llega el gobierno de Chávez, en el cual lentamente fue bajando de nivel de riesgo, ¿ok? Hasta que en el año 17 se suspenden los pagos de la deuda externa y estamos en deuda. Y ese es el caso de Venezuela, ¿no? O sea que así como las calificadoras probablemente se equivocaron cuando le dieron